por mi vida y por la de mi familia. Eso es lo que día a día, si bien es cierto la alabanza dice, te pido la paz por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. Pero en lo personal, yo le digo al Señor todos los días, te pido la paz por mi vida, Señor. Te pido perdón por mi vida, por mi familia, porque todos los días estamos faltos delante de la presencia del Señor. Les voy a invitar, mis hermanos, ya hemos orado por el mensajero. La palabra no necesita de nuestra oración porque la palabra es santa, eficaz para nuestras vidas. Le voy a pedir que abra sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25. Es una palabra que hemos escuchado a lo largo de nuestra trayectoria. Es una parábola conocida, pero el Señor cada día tiene algo diferente para nuestras vidas. Todo va en renuevo a nuestras vidas. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene como título la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Hasta ahí la palabra del Señor. Ese es el versículo que vamos a leer el día de hoy. Y de aquí vamos a desglosar el resto de lo que el Señor tenga para nosotros. Como les decía, es una parábola conocida, una parábola conocida, pero la parábola de las 10 vírgenes es una advertencia más profunda de lo que muchas veces hemos conocido. Jesús nos dio acerca de los últimos tiempos. Si bien es cierto, esta es una parábola que también es algo profético en lo que respecta, ¿cierto?, a las profecías bíblicas. La parábola de las 10 vírgenes es algo profético que va a suceder al final de los tiempos. Es una semejanza a una situación real que se vivía en la época de Jesús en el primer siglo. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Y no habla de ateos y creyentes, sino de personas que todas parecían preparadas. Ese es el concepto de esta parábola. No habla de personas que son ateas y personas creyentes. Habla de un grupo de personas que todas estaban preparadas con un propósito y estaban con sus lámparas en espera de algo. Ese es el punto central, el contexto profético. Jesús cuenta esta parábola dentro de su discurso sobre el fin de los tiempos. Mateo 24-25 habla de vigilancia, preparación, una espera activa y habla también de fidelidad. No compara creyentes contra incrédulos, sino dos tipos de personas religiosas. Las 10 vírgenes tenían lámparas, tenían expectativa de novio, conocimiento del evento, apariencia de preparación. 5 de ellas tenían aceite y 5 de ellas no tenían aceite. ¿Qué representa el aceite en el ámbito espiritual, en el ámbito de la palabra? La simbología bíblica, el aceite representa frecuentemente la presencia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el libro de Zacarías 4, versículo 6. Zacarías 4, hermano Samuel, Antiguo Testamento, Zacarías 4, capítulo 4, versículo 6, se declara lo siguiente: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que representa el aceite en este contexto de la parábola. Las vírgenes insensatas tenían lámparas, o sea que tenían una estructura espiritual. Eso es lo que representa la lámpara en esta parábola, una estructura espiritual. Pero no tenían aceite suficiente, o sea, no tenían vida espiritual. Aquí está la comparación con muchas religiones actuales de hoy en día. La religión sin relación. Hoy existen múltiples expresiones religiosas. O sea,
¿En qué sentido? Tradiciones heredadas, ¿cierto? Muchos dicen, no, es que yo heredé de mis padres esta religión, o yo heredé de tal, ¿cierto? Esto. Un ritual sin transformación, moral sin regeneración, apariencia externa, pero sin un cambio interno. En 2 de Timoteo, hermano Samuel, 3, versículo 5, 2 de Timoteo 3, versículo 5, se describe: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Vamos entendiendo, mis hermanos, más o menos lo que la palabra nos quiere decir hoy en día con respecto a esta parábola? Dice que tendrán apariencia de piedad, dice ahí, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Así de tajante en la palabra. De repente es un poco dolorosa la palabra en decir a esto evita. Muchas veces tenemos el contexto de decir no, tenemos que amarnos los unos a los otros, pero la palabra dice que dentro de la iglesia hay este tipo de personas y tenemos que evitarlas. La palabra lo dice, no lo digo yo. Dice, las vírgenes insensatas no eran rebeldes, solamente eran descuidadas. No rechazaban al novio, simplemente no estaban preparadas. El problema no fue dormirse, como muchos piensan. Todas se durmieron, las que tenían aceite y las que no tenían. Todas se durmieron. O sea, el problema no es el tema que hayan tenido cansancio y hayan dormido. Esto significa que incluso los creyentes genuinos pueden experimentar momentos de espera y cansancio. El problema fue que cuando se oyó el clamor, aquí viene el esposo, 5 de ellas estaban preparadas y 5 de ellas dependían de lo que tenían las otras. Ahí está el problema. No fue el problema el que ellas estaban durmiendo, sino que en el momento en que se oyó el clamor, aquí viene el esposo, las que estaban preparadas, las 5 que estaban preparadas tenían sus vasijas llenas de aceite, incluso tenían hasta reserva. Pero las que no estaban preparadas no tenían nada. O sea que estas personas solamente tienen una apariencia exterior, pero no tienen el Espíritu de Dios dentro de ellas. La fe dice que 5 dependían de lo que otros tenían. Hoy muchos dependen de. Dice que dependen de la fe de sus padres, la tradición de su iglesia, la cultura religiosa. Pero el aceite no se transfiere de una persona a otra. El Espíritu Santo no se puede transferir. Yo no le puedo decir a mi hermano, yo te doy de mi espíritu, del Espíritu Santo que tengo en mí. No se puede transferir. Es algo que uno tiene una relación personal con Dios. La relación con Dios es personal. Cuando la puerta se cierra, la parte más impactante es cuando el esposo responde. Si usted lee más abajo después en su casa, o ya tiene el conocimiento más o menos de esta parábola, habla en una parte, dice que cuando el esposo ya, ¿cierto?, cierra la puerta, hay un diálogo entre el esposo y las vírgenes que quedaron afuera. Y dice, no os conozco. Eso le dice el esposo. No dice, nunca oí hablar de ustedes. El esposo nunca les dice eso. No, nunca oí de ustedes. No dice, no tengo relación con ustedes. El Evangelio de Mateo 7:21, Jesús ya había advertido que no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ese es el punto en esta parte. Que no es que ellas no hayan tenido una relación con el esposo. No es que el esposo nunca haya oído de ellas, sino que dice que no tenían una relación. En Mateo 7:21 el Señor les dice, no os conozco y no son dignas de entrar al reino de los cielos. El mensaje no es contra las religiones en específico, es contra la superficialidad espiritual. O sea, que muchas veces nosotros tomamos esto que el Señor nos ha entregado a la ligera. Tiempo atrás, en una predicación que el Señor me
me honró de poder hablar en este lugar, hablaba de la perla de gran precio, que el Señor nos había dado un regalo muy preciado a nosotros. Y ese es el regalo que muchas veces nosotros tomamos a la ligera. Y eso es lo que el día de mañana, cuando esto, que en su tiempo fue una parábola y en el tiempo final se concrete, nos va a pasar la cuenta. Haber tomado este evangelio a la ligera. Comparación con la actualidad. Hoy vemos crecimiento de espiritualidades alternativas en la iglesia, mezcla de creencias, fe cultural sin convicción, activismo moral sin arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces personas o nosotros venimos a la iglesia mostrando una apariencia externa, pero dentro de nosotros no hay un arrepentimiento genuino ante la presencia del Señor. Por fuera nos podemos ver bonitos, pero lo que está dentro el Señor lo conoce. Yo puedo aparentar delante de otras personas, a lo mejor buena vestimenta, una buena Biblia bajo el brazo, y a lo mejor las otras personas me pueden ver a mí y pueden decir, oh, el hermano espiritual, el hermano, pero lo que está dentro solamente Dios lo conoce. Nadie más, solamente Dios lo conoce. Y eso es lo que muchas veces vemos hoy en día en estos últimos tiempos que estamos viviendo en la iglesia en la actualidad. Vemos activismo moral sin arrepentimiento. ¿Me va entendiendo, mis hermanos? Muchas expresiones religiosas promueven valores positivos, pero no conducen a una transformación interior por medio del Espíritu Santo. Pueden convertirse en lámparas, pero sin aceite. Eso es lo que muchas veces vemos y lo que el Señor nos trata de hablar en esta parábola, de que muchas veces vemos y tenemos que evitar de ser solamente lámparas vacías. Tenemos que ser lámparas que porten el aceite que es necesario, ¿cierto?, para estar preparados en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento en que el Señor requiera de nosotros para alguna tarea, requiera o nos ordene alguna misión, poder tener esas lámparas llenas, ¿cierto?, y poder decir amén, poder decir aquí estoy, Señor, y no ser solamente un instrumento vacío que no puede ser utilizado. El cristiano bíblico no es solo ética, es un nuevo nacimiento. Intimidad diaria con Dios, vida guiada por el Espíritu Santo, arrepentimiento genuino, perseverancia, vigilancia constante. La preparación no es paranoia, es una comunicación constante entre nuestro Dios y nuestra comunión con Él. Jesús termina diciendo en esta parábola, velad pues, no dijo adivinen la fecha, dijo velad. Cantábamos en el primer himno, yo le decía a mi hermana me preguntaba, me decía, hermano, ¿tiene algún himno? Y de allá, desde la casa hasta acá, venía mi mente tarareando la alabanza, la venida de Cristo. Y ahí dice, velad. Eso es lo que el Señor le pidió, nos pide a través de esta parábola, estar preparados, velad, porque no sabemos el día ni la hora en que el esposo ha de llamarnos. No dijo adivinen la fecha, dijo vivan preparados. Eso es lo que el Señor nos dice en esta parábola, que debemos estar constantemente preparados en todo momento estar preparados. La diferencia entre las prudentes y las insensatas no fue conocimiento doctrinal, fue previsión espiritual. No habrá dos grupos, religiosos y ateos. Habrá dos grupos dentro de los que esperan, los que tenían aceite y los que solo tenían lámparas. Esos serán los dos grupos. Serán los que tienen aceite y los que tienen solamente una lámpara.
¿En qué grupo quiere estar usted? Eso es lo que tiene que tener usted presente en su relación personal con el Señor. ¿A qué grupo usted quiere pertenecer? ¿Si a las prudentes o las insensatas? ¿A qué religión pertenecemos nosotros? ¿Qué tipo de aceite tenemos? La religión no nos va a salvar. La religión no nos va a salvar, mis hermanos. Lo que nos va a salvar y lo que nos va a tener constantemente preparados es la comunión que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Y de esa comunión podamos obtener, ¿cierto?, el aceite para tener nuestras lámparas llenas, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la clave, mis hermanos, de toda esta parábola. Si bien es cierto, aquí el Señor nos da un desglose de los tipos de personas que tienen el aceite espiritual y las que no la tienen. Pero hay un ¿cómo se llama? Un detalle un poco más profundo en esta parábola, mis hermanos. Yo estuve averiguando, porque aquí el Señor en esta parábola habla de un matrimonio. Habla de un matrimonio. Si bien es cierto, nos da diferentes características de los tipos de personas que se nombran en esta parábola, que son las 10 vírgenes prudentes y las 10 vírgenes insensatas. O sea, las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Pero aquí hay un mensaje un poco más profundo, mis hermanos, con respecto a esta parábola. Hay una promesa en esta parábola, que es el retorno de Jesús por su amada. Yo estuve averiguando sobre la boda judía en los tiempos de Jesús, en el primer siglo. Dice que las bodas en el siglo I eran celebradas por parte de la comunidad. No son igual a las bodas que nosotros tenemos acá en el occidente, ¿cierto?, que duran un día. Dice que allá las bodas duraban hasta 7 días, en los tiempos de Jesús. Contaban de 2 fases principales. Dice, son palabras hebreas, dice el eruchim, que significa el compromiso oficial, y el nusuim, que es la ceremonia o traslado de la novia a su nuevo hogar. El proceso tradicional se desarrollaba en etapas clave, dice el eruchim, que es el compromiso. Las familias acordaban el matrimonio, frecuentemente mediante un contrato llamado ketubá, durante una ceremonia en la casa de la novia. El novio ofrecía una copa de vino y pagaba el mojar, que el mojar es un precio o un regalo por la novia, para sellar el pacto. ¿Me entiende? Jesús pagó ese precio, el mojar, en la cruz del Calvario. Y en la última cena, Él ofreció su sangre como el vino de la nueva alianza. ¿Me entiende? Mateos 26, 28 al 30. El periodo de separación, dice, tras el compromiso, la pareja vivía separada durante 1 año, aproximadamente. Durante este tiempo, la novia, o sea, la iglesia, ponga ojo, mi hermano, o sea, la iglesia, la novia, durante este periodo, la novia realizaba rituales de purificación. O sea que la iglesia en constante tiempo tiene que estar purificándose. Como asistir al baño ritual, mientras el novio preparaba una morada para ambos, la habitación nupcial o la jubá. ¿Qué dice Jesús? En Juan 14 dice, nos prometió, pues, voy a la casa de mi padre a preparar morada. ¿Cierto? Solo el padre de la novia sabía la hora y el día en que el novio iría por su novia. Y cuando el padre veía que todo estaba preparado, le decía a su hijo, ve por tu amada. Jesús lo dijo en Mateo 24, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos.
O sea, va viendo más o menos la semejanza. ¿Por qué Jesús usó esta parábola? Para hablarle a sus discípulos, porque aparte de hablarle, ¿cierto?, de las diferentes características que podían tener la congregación en aquellos tiempos que iba a suceder, también estaba dando un mensaje de que sí iba a volver por su iglesia. Tal como lo está haciendo, ¿cierto?, en el ejemplo de la novia y el novio. Dice que la procesión nupcial, después de todo esto, la boda propiamente tal, comenzaba de noche, con el grito de alerta: aquí viene el novio. El novio, vestido con ropas espléndidas, iba con sus amigos a la casa de la novia para escoltarla. La procesión recorría las calles junto a la novia y sus damas de honor, iluminadas por antorchas, y se unían a los cantos y danzas hasta la casa del novio. Al llegar a la casa se celebraban los banquetes con toda la comunidad, abundancia de comida, música, bailes que se prolongaban durante días. Esto es lo que Jesús quiso demostrar, el gran pacto de compromiso que realizó con su amada iglesia, prometiendo que regresará por ella. Y a nosotros nos queda solo velar y estar preparadas para aquel día. Así que, si a lo mejor a usted nunca había tenido esta comparativa con respecto a lo que es la parábola de las 10 vírgenes y un matrimonio que se celebraba, un matrimonio judío que se celebraba en aquellos tiempos, es por eso que Jesús hizo esta comparativa. Porque tal como se describe en esto, ¿cierto?, donde el novio hace un contrato, un bojar, ¿cierto?, eso Jesús hizo con nosotros paso a paso. Del momento en que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, ¿cierto?, Él nos compró a precio de sangre. Hizo un pacto con nosotros. ¿Para qué? Para pasar a ser su novia. Y en el momento en que nosotros estamos en la espera del retorno del novio, dice que nosotros tenemos que estar purificándonos constantemente, día a día, y estando velando, llorando y estando alerta para cuando escuchemos el grito: he aquí, viene el novio, salida a recibirle. Y ahí es donde, como dice el dicho a lo mejor del mundo, la balanza va a ser puesta, donde van a estar las que no tienen aceite y las que tienen aceite. Y depende de usted, mis hermanos, cuál es su comunión con el Señor y si su lámpara está llena día a día para estar a la espera y preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Hasta aquí dejo la palabra del Señor, mis hermanos. Esto es lo que el Señor ha puesto en mi vida el día de hoy y me ha hecho entender cuál es el gran compromiso que el Señor ha hecho para mi vida, que me compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Tanto a mí como a usted, mis hermanos. Y eso es lo que tiene que tener usted en su mente día a día, mis hermanos, para nunca perder el norte ni perder el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Le invito a que se ponga de pie y oramos al Señor. Amado Padre Celestial, Rey del Universo, estamos delante de su presencia en esta tarde, Señor, para darle gracias, Señor, por esta su palabra. Donde hoy, Señor, a mi vida he aprendido algo nuevo el día de hoy, Señor. Porque a través de esta parábola, Señor, usted me hace recordar cuál fue el precio, Señor, que usted pagó en la cruz del Calvario, Señor, por amor a mí, por amor a mis hermanos, por amor a todos aquellos que lo han aceptado a usted como su único y personal Salvador, Señor. Teniendo la promesa, Señor, que pronto usted volverá por su amada iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar preparados constantemente, Señor, a tener, Señor, el aceite celestial en nuestras lámparas, Señor, para que cuando podamos oír, Señor, el grito de alerta: he aquí viene el esposo, poder salir a recibirte, Señor, y poder estar preparados, Señor, para el encuentro contigo, Señor. Sabemos que queda poco tiempo, Señor. Sabemos que queda poco tiempo, Señor. Porque, Señor, los tiempos, Señor, que
que estamos viviendo, Señor, así lo hablan, Padre Celestial. Solamente ayúdanos a estar, Señor, en constante comunión con usted, Padre Celestial. A no fallar, Padre Celestial. A no perderte a ti como el blanco, Señor, perfecto, Señor, en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, ni un milímetro a la derecha ni a la izquierda, Señor. Sino, Padre Celestial, seguir en la senda, Señor, que usted ha trazado, Padre Celestial, para nosotros en esta vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a que el propósito que usted tiene para nosotros, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Señor. Poder servirte, Señor, constantemente, Padre Celestial. Dale gracias a cada predicador que se para en este lugar, Señor. A cada, Señor, coordinador, Padre bendito, Señor. Desde el más pequeño, Señor, hasta el más adulto, Padre Celestial. Padre bendito, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, esa necesidad de querer estar cada día, Señor, en tu casa de oración para poder alabarte, bendecirte, Señor, porque este es el mejor lugar donde podemos estar, Padre Celestial. Padre bendito, Señor, bendice la vida de tus siervos, nuestros pastores, Señor. Dale cada día, Señor, sabiduría, dale paciencia, Señor, dale fortaleza, Señor. Cuando estén decaídos, Señor, levante usted sus brazos, Padre Celestial. Y no permita, Señor, que los malos pensamientos, Señor, no permita, Señor, que venga, Señor, el enemigo, Señor, y turbe sus corazones y sus mentes, Padre Celestial. Y ayúdanos a nosotros poder ser, Señor, una ayuda, Señor, en la obra, Padre Celestial, para tus siervos, Padre bendito. Gracias te damos por todas tus maravillas y misericordias, Señor. Y que nunca olvidemos, Señor, el precio que usted ha comprado, Señor, esta iglesia, Padre Celestial. Padre, gracias te damos, Señor. Levántanos de esta oración, revestido en gracia, en poder, en un solo espíritu, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro buen y bendito Salvador Jesús. Amén y amén. Glorifiquemos al Señor.